Y bienvenidos a Sinergia, nuevamente aquí estamos con pues nuevamente Recording in amigos progress. de siempre y pues tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hacer una modalidad un poco distinta, vamos a hacer una video reacción. Nos hemos vuelto al mundo de YouTube, entonces vamos a utilizar las funciones que nos ayudan mucho para el algoritmo y todas esas babosadas que dicen los youtubers que no entiendo. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Marilyn? Cuéntame, ¿cómo están? Julio. Todo excelente aquí. De nuevo, un Tenemos día más en Sinergia. Me ¿Ustedes encantó cómo ese se encuentran? ánimo. El ímpetu ahí, sí. Y claro que sí, ¿cómo están el día de hoy? Sí, sí, sí. El ímpetu mayonero, ¿verdad? Eso está increíble, la verdad. Se nota que en Sinergia no despertamos de goma, despertamos con trabajar. Entonces, y los que no están despertando, que están de goma. Entonces, pero pues, ahí vamos La, a seguir. la goma duele, pero me duele más una Guatemala Es una corrupta. más una Guatemala corrupta. Entonces, pues, ¿cómo están? Cuéntame rapidito, así, ¿cómo reaccionan para que el público sepa que estamos reaccionando a muertes de famosos? ¿Cómo se sienten ahorita con la muerte de Chente? Santo Pancho está Dios. devastado. Estoy devastado, me acabo de enterar y quiero un tequila. Quiero escuchar acá entre nos. Acá Quiero escuchar entrenos. toda la discografía. Hermano, qué triste, bro. Es literalmente es alguien que marcó un género, pues, o sea, es La a verdad, la sí. madre. Eso Es sí, impresionante. definitivamente, va. O sea, eso no creo que haya otro men que pueda tener esa importancia en el género. Sí lo Se detestaba un poco murió como persona, la verdad. mi ídolo mexicano. Mexicano. Mi mero gallo. Mi mero mole. Ahí el crush va ahí. ¿Te gustan los Buscando. A la viejitos? madre. Cabal, ahí buscando el Mi, sugar. mi suegro. Complejo de Electra. Bueno, ya no hablemos de mis traumas. Otro día lo haremos únicamente con los traumas de Marilyn. Vamos a traer a Laura, por supuesto, para eso, porque la necesitamos para ese Un tipo de episodio de cosas. 2 horas de los traumas de Marilyn. Creo que Laura no va a ser suficiente, vamos a tener que tener más psicólogos, la verdad. Creo yo A que la Sí, madre. sí. Un psiquiatra. ni siquiera. Ay, podría ser interesante, la verdad. Pero eso de la inteligencia emocional sí da para muchos temas y a la gente le gusta. De hecho, sí. Sí, es muy buen tema. Y más Es Marilyn. parte de lo que hemos Y más comenzado a yo. hacer con Laura. Entonces, si quieren a Laura, díganlo y lo volvemos a llamar. No le pagamos, pero va a venir otra vez, no es problema. Ahí le dan Cállate. like. Si llega a Laura se 50 fue. likes, la volvemos a traer, ¿va? Ahí se Si te hay inscriben. 10,000 likes en este video de YouTube, traemos a Chente. Ahí está. Ahí está, ahí Seguimos, está. Cachete. Ya te imaginas ahí con la ouija ahí, llamando al Chente. Te Chente, ¿estás marcaba ahí? así con las letras. Sí, Por tu maldito amor. sería gracioso, la verdad. Yo me reiría y después me asustaría mucho. Sí, a huevos. Voy a arrancar. Soy el chofer. Pensé que ibas a arrancar con el programa. Pero el programa sería, bueno, esa idea está bien. Entonces, arrancando con el programa de hoy, Julio nos da la señal si ya podemos empezar a comentar esa video reacción que tenemos por ahí, Con, interesante. con todo gusto voy a compartir aquí pantallita y vamos a empezar a ver este discurso que estuvo bastante interesante. Ah, ¿me dicen si lo pueden oír? Gracias, muy buenos días. Señor presidente del Consejo Permanente y representante Pues no se de está la República reproduciendo, Dominicana. No, Sí. déjame No. ver. Tenemos problemas técnicos. Pues Chente va mucha. Pues Sí, Chente, triste, la neta. muy Ahí está, bien. ahí está. Don Josué Gallo, Ahí está. Sí se escucha. Vamos, perfecto. Ahí señor está. secretario general de la Organización de los Estados Americanos, doctor Luis Almagro, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, excelentísimos embajadores, representantes permanentes e interinos, excelentísimos representantes Uy, observadores permanentes, funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, señoras y señores. Es un honor para mí, como presidente constitucional de la República de Guatemala, presentarme ante ustedes, distinguidos representantes de países hermanos, que componen el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para hablarles del inquebrantable compromiso de mi país y de mi gobierno con la democracia,
y los derechos humanos. Debo comenzar señalando que Guatemala, al firmar y ratificar la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos, asumió importantes obligaciones internacionales para defender la democracia representativa y garantizar los derechos fundamentales inherentes como personas. El camino a la democracia ciertamente no ha sido fácil, y como muchas otras democracias emergentes o incluso las establecidas por mucho tiempo, hemos tenido en algún momento de nuestra historia difíciles momentos de superar o incluso a veces retrocesos momentáneos que nadie puede cuestionar que hoy Guatemala es una democracia estable en la que el pueblo es el soberano y en la que se garantiza plenamente los derechos inalienables del ser humano. ¿Quién puede ¿Podemos parar ahí? Corte. Yo creo que ahí hubo lo primero que es de comentar, ¿no? Que aquí lo que se refiere con la famosa democracia estable, ¿qué les parece eso? Julio, ¿algún comentario sobre la democracia que nos puedas poner en contexto ya que lo manejas muy bien? ¿Para vos existe la democracia en Guatemala, una democracia estable para todos, para el pueblo? Es que la democracia para mí siempre va a ser un para quién. O sea, para lo que es el círculo político y todos los poderes oscuros en Guatemala, obviamente hay democracia. Pero el proceso democrático es más que simplemente votaciones. Eso es lo que hay que tener bastante en cuenta al momento de hablar de democracia. ¿Hay democracia en Guatemala? Yo creo que ya es fallido. Y ya lleva muchísimos años estando una democracia fallida, al igual que todo el sistema que está manejando a nivel político. Es totalmente fallido, ¿verdad? Para la mayoría de la población, para todos los sectores afectados, para lo que son todos estos sectores que vienen dominando desde hace muchísimos años. Obviamente va a haber desarrollo, obviamente va a haber distintas formas de una democracia estable, y más en este tipo de conferencias que tienes que ir a dar la cara realmente al país al cual te está dando muchos beneficios políticos, económicos, incluso hasta sociales, por así decirlo, ¿verdad? Entonces obviamente tenés que pararte bien para decir, todo está funcionando bien, no se preocupen, tenemos todo en orden, porque es el objetivo de ese tipo de conferencias a nivel internacional. O sea, posicionarte bien a nivel internacional para que no te veas afectado, y más con las malas praxis que han habido durante todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que se ha vivido no solo directamente por la falta de transparencia, la adquisición de distintos medicamentos, ¿verdad? O incluso todo este sistema de transparentación como es la de Guatecompras. Entonces prácticamente ahí tienen que ir manejando ese discurso de no, todo está bien, está funcionando bien. E incluso más adelante en el discurso se pone más interesante, pero ya lo vamos a ir hablando. A ver, Spoiler. a ver, no sé, Pancho, directamente ahí para que hablen un poco más. Ahí Pancho desde la visión de leyes. Fíjate que por el momento no tanto legal, sino que más bien argumentativo, pienso que está incurriendo al principio, como la mayoría de discursos de este tipo, de esta índole, se está cayendo en una falacia populista y al mismo tiempo en una falacia que le llaman falacia circular, que es dar datos que se presumen que son ciertos y no está realmente dando una nueva conclusión. Entonces, él al mencionar la democracia, lo que hace es, pues ahí sí que mencionar o traer a colación algo que sabemos que de por sí ya debería existir, si bien no existe totalmente la democracia en Guatemala, él lo trae a colación como para poner un colchón en todo el resto de su discurso, para que se sepa que su país es democrático. Entonces, ahí iniciamos de una manera, pues, extraña un poco, y con una falacia. Entonces, si iniciamos con una falacia, ¿cómo nos va a esperar con el resto del discurso? Pero por el momento legal, no te podría como argumentar todavía nada acerca del discurso, porque creo que no ha entrado de lleno, pero veamos qué continúa. ¿Okay? Sí, igual en esta línea que dice que el pueblo es el soberano y que se han respetado nuestros derechos inalienables, eso es una gran mentira. O sea, se ha visto que no se han respetado nuestros derechos. Hemos tratado la manera de defender al pueblo y realmente nos han bloqueado en diversas ocasiones y de muchas formas.
que el pueblo ha sido silenciado, la verdad, con esta persona tan autoritaria que yo lo veo a él como déspota, como una mala persona realmente. Y sin ir tan lejos, podemos ver diversas manifestaciones de los años anteriores que sí dejaban que el pueblo compartiera su sentimiento. Y el año pasado pasaron muchas cosas con respecto a estas manifestaciones. Se nos silenció, la verdad. Hubieron imágenes horribles, videos horribles, que no sé si a mucha gente ya se le olvidó, pero él no puede venir a decir que se le ha respetado al pueblo su derecho y que es soberano. Eso es una gran mentira. Totalmente cierto, ¿verdad? Más con todo esto de que ha habido últimamente, ¿verdad? Con bastantes desplazamientos de varias comunidades en el interior por temas de minería, ¿verdad? Entonces sí creo yo que ahí entra directamente la falacia que decía Pancho, ¿verdad? Directamente porque es el discurso que tienen que manejar. Y más que todo porque también, ¿de dónde vienen las mineras? Obviamente de iniciativas privadas internacionales. Entonces obviamente tienen que mantener este discurso para decir vengan a invertir, que principalmente es como que el objetivo de que lleva consigo, ¿verdad? El presidente cuando viaja directamente a Estados Unidos. Entonces, no sé, ¿algún otro comentario o seguimos con el video? Sigamos. Con todo gusto, vamos a seguir con el video. Cambios fundamentales que han experimentado en nuestro país. Consideramos que hasta hace poco, hasta finales del siglo pasado, recordémonos, nuestro país estuvo inmerso en un sangriento conflicto armado interno que duró décadas y que dividió a Más nuestro falacias. pueblo. Hoy, sin embargo, Guatemala goza de un ambiente estable en donde las diferencias políticas se debaten abiertamente y en el que nuestros ciudadanos libremente eligen un nuevo gobierno cada 4 años. Naturalmente, Guatemala, como muchas otras democracias, experimenta problemas, siendo de ellos el problema de la corrupción y la lucha contra el narcotráfico, dos de los principales. La corrupción es el flagelo que atenta contra la democracia. Debemos tener claridad que el narcotráfico es el mayor corruptor, sin que debamos soslayar que la mayor fuente de corrupción proviene del inmenso dinero y los recursos con los que cuenta ese narcotráfico. Como presidente constitucional de la República de Guatemala, no solo he denunciado continuamente, sino que estoy liderando una batalla sin tregua a estos flagelos para que no queden en impunidad. Dicho esto, cabe señalar que el hecho que surjan casos particulares de corrupción e impunidad en nuestro país, como en efecto sucede en los países aún más desarrollados, no significa de ninguna manera que la democracia en Guatemala esté en riesgo. De más está decir que corresponde a los guatemaltecos, a través de sus representantes electos democráticamente y a través de la institucionalidad de su gobierno, sanear la gestión pública de nuestro país. Guatemala reconoce los esfuerzos recientes de la OEA y de gobiernos particulares pasados y presentes en señalar y denunciar a aquellos países que no están viviendo a la altura de los compromisos democráticos en los que han incurrido a nivel regional e internacional. Quiero reconocer en particular el liderazgo del señor secretario general y de este Consejo Permanente en ese sentido. Como saben, Guatemala consistentemente ha apoyado con su voto estos esfuerzos. Señor presidente, permítame ahora referirme a la participación activa de Guatemala en esta organización. El 14 de enero del año 2020. Solo quiero acotar el hecho de que ahorita estaba leyendo bastante sobre algunos temas que tienen que ver con lo de las falacias y lo tengo así como muy fresco. Estoy haciendo un recuento así de cuántas falacias dice, así de cuáles ha utilizado, y ahorita utiliza otra, ¿va? Que es la falacia del falso dilema. Al mencionar y a limitar la problemática nacional a dos cosas. O sea, él lo hace ver como que las causas principales con las que se está luchando son la corrupción y el narcotráfico, que es
es algo ilógico realmente pensar que esas son las cosas principales con las que primero no se está luchando contra ellas, y en segundo, no creo que sean lo que debería atacarse como un problema principal. No sé qué piensan ustedes. Lo dejo a José. No, pues totalmente de acuerdo de que no son las únicas. Yo creo que hay otras cuestiones mucho más importantes. Podemos hablar de la desnutrición, que es una cosa que hemos compartido hace poco en Sinergia, que es un problema que solamente va subiendo y todo, y que se habla muy poco, siento yo, al día de hoy, cuando yo creo que debería ser el problema más importante a resolver en Guatemala. La corrupción, pues como él mencionaba, pues es una cuestión que ellos fingen tratar de resolver a través de sus campañas. Cada día estoy más harto de esa publicidad institucional que se realiza por parte del Ministerio Público, de todas esas entidades del Estado, los cuales dicen, ah, no, que estamos combatiendo la corrupción, no sé qué. Pero me pregunto realmente, ¿a quién le venden ese tipo de información y qué tratan de realizar? ¿Y realmente funciona algo ese tipo de publicidad? Porque yo creo que la corrupción no se está resolviendo, no se está haciendo nada por ella, cada vez se escuchan más cosas peores y peores, y yo creo que el pueblo se acostumbra más a ese tipo de situaciones que realmente ya enfadarse o algo, ya es como lo normal, ¿no? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con ese Pancho, Yamatei hace muchas falacias en cada vez que habla, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos. Podríamos haber analizado sus discursos en la pandemia también para ver cuántas falacias decía en cada discurso, ¿verdad? Vamos a ver si ocupa todas las falacias. Por el momento lleva 4 de las 10 principales, digamos. Sí, yo creo que directamente el análisis ahí del discurso sobre las falacias va a ser bastante interesante por cómo lo está planteando. Pero también lo llevo diciendo desde el principio de que realmente es como una forma como de quedar bien con las personas que estás hablando. Porque realmente, por ejemplo, de toda esta iniciativa del Triángulo Norte, ¿verdad? Que tiene directamente Estados Unidos, para realmente fortalecer a los tres países del Triángulo Norte, que sería Guatemala, El Salvador, Honduras. A partir de esta iniciativa viene toda esta narrativa, ¿verdad? Principalmente porque Estados Unidos quiere frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el problema, entre comillas, siempre se va a marcar, bueno, la gente está migrando porque directamente no hay trabajo, ¿verdad? Y si no hay trabajo, también tenemos los problemas del narcotráfico, de que el narcotráfico realmente se apropia de las tierras donde pueden cultivar, ¿verdad? Y eso contrae de que directamente el narcotráfico entra a nivel político para empezar a accionar desde dentro, y es donde se forman estos núcleos de corrupción. Entonces, más o menos por ahí va directamente el discurso para complacer a quienes le está hablando, ¿verdad? Sí, estamos luchando ¿O crees contra que alguien eso. se lo compra? ¿Crees que alguien realmente le compra ese discurso? Obviamente, Estados Muy Unidos sumiso, Sí, vos. obviamente se sí, lo compra a Estados Unidos, porque realmente es toda la iniciativa que tiene Estados Unidos, porque es donde invierten dinero. Por ejemplo, si Deja, Guatemala, date cuenta por ejemplo, en los medios de comunicación, cada cierto tiempo hay de que, atraparon a no sé cuántos migrantes que estaban en Guatemala que iban camino a Estados Unidos. Esta es una forma de realmente decir, bueno, Guatemala está haciendo su trabajo, viene a Estados Unidos y desembolsa cheque para que siga trabajando con todos estos problemas que tiene Guatemala para frenar la migración, ¿verdad? Porque todo el componente migratorio para Estados Unidos es un elemento para decir, estamos en crisis aquí en Estados Unidos y la migración es algo que puede vulnerar nuestro Estado de Derecho, es algo que puede vulnerar nuestro país. Entonces lo están accionando realmente como un eje prioritario, ¿verdad? Entonces por ahí va el discurso. Claro, Guatemala tiene muchísimas más problemáticas, pero el problema es cómo combatirlas, cómo combatís la corrupción, que no solo es el hecho de que ya está inmersa en la juventud, ¿no? Y todavía tenés elementos culturales como por ejemplo muchas series y cada vez se van replicando más. Y esos elementos culturales se vuelven inherentes en ti como ser humano. Eso hay que tener muy en claro, ¿no? Y se va replicando. Luego tenés muchísimos más problemas, no solo la corrupción, analfabetismo, elementos migratorios, violencia, falta de trabajo, oportunidades. O sea, es una gran lista, pero no tenés datos que te lo sustenten, porque Guatemala no tiene nada de inversión para investigación, y no digamos para investigación social. Las pocas que tiene es porque hay iniciativas internacionales que invierten en investigación de género, etcétera, etcétera, ¿verdad?
elementos migratorios. Entonces al final es eso. ¿Cuál es el problema real de Guatemala? Ahí lo menciona como... Lo interesante es de que Yamatei lo menciona desde como, sí, terminó el conflicto armado interno que duró décadas, pobrecito Guatemala, pero ahora entramos a esta fase democrática, ¿no? Que es incluso lo que te venden en la escuela. Hay muchos más Discurso bien problemas. sumiso, la verdad. ¿Vos? Exactamente, pero es como que el objetivo de él, ser sumiso, porque obviamente necesitas complacer a quien te está dando el dinero. Deja eso, yo lo que le quería decir a Eddie, más que lo esté comprando Estados Unidos, a mí no me sorprendería que, bueno, Mr. President tome su discurso, ahí va lo que tiene que decir. A mí no me sorprendería, nada. Podría ser, no me extrañaría igual a mí. Continuamos. Bien, continuemos. Al asumir como presidente de la República, refrendé el compromiso de servir a mi país y de trabajar sin descanso en la construcción de una Guatemala diferente, más próspera, más justa y con mayores oportunidades para todos. Presentamos la Política General de Gobierno 2020-2024 sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo Catún Guatemala 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debido a los desafíos presentados por la pandemia del COVID, apenas 59 días después de iniciado mi gobierno, tomamos decisiones urgentes y tempranas, readaptando la política general e implementando el Plan General de Atención a las Emergencias del COVID-19 con el fin de asegurar las condiciones y medios necesarios para favorecer el desarrollo integral y el bienestar de la población. Recuerdo, a propósito de este tema, presente aún entre nosotros, mi participación ante este Consejo Permanente el pasado 30 de septiembre para dialogar sobre los esfuerzos hemisféricos para atender la evolución de la pandemia del COVID-19 que al día de hoy sigue demandando una respuesta integral que incluye el fortalecimiento de la atención primaria en la red de servicios de salud y la generación de nuevas medidas sociales de manera sostenida, focalizada y que se adapten a un contexto en constante evolución. Reitero en ese sentido la importancia de garantizar el acceso equitativo a la vacuna y que la membresía de esta organización continúe fortaleciendo los esfuerzos para integrar capacidad y recursos adicionales y nacionales en materia de cadenas de suministros, almacenamiento y logística en el ámbito de la salud, con una estrecha participación de las asociaciones públicas y privadas a escala subnacional, nacional y regional. Asimismo, destaco la necesidad de garantizar medidas destinadas al fortalecimiento de la familia como eje central de la sociedad, así como el respeto a la vida desde su concepción. Y déjenme compartirles que a partir del 9 de marzo del próximo año, Guatemala será declarada capital iberoamericana provida. Señor presidente, Guatemala reafirma la vigencia de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos como los principales instrumentos para la promoción y defensa de los principios de la democracia representativa y los derechos fundamentales de las personas. Destaco la importancia de la Carta Democrática Interamericana como un instrumento de la diplomacia preventiva al servicio de la democracia representativa, base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de esta organización. Confío que el trabajo conjunto de la OEA fortalecerá los esfuerzos nacionales en favor del diálogo, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la defensa de los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de Derecho. Aprovecho para expresar mi reconocimiento a la labor del secretario general en estos esfuerzos. Muy bien, pausa. Por otro lado, pausemos para no alargarnos porque creo yo que sí dijo muchísimas cosas bastante curiosas, la verdad. Del país provida. Hirientes, pero que va directamente, o sea, para mí refleja mucho sobre cómo se está manejando la política, no solo internacional, sino nacional, hacia dónde van realmente los intereses. El hecho de ser sumisos con este tipo de discursos, el hecho de, por ejemplo, de ya incluso proclamarte capital pro vida, ¿verdad?
El hecho de... Interesante. Hermano, por favor. O sea, es el hecho de no entender las necesidades a nivel global, creo yo que es lo importante. Y no sé si está en este discurso otras cosas que ha dicho en otros discursos, porque han habido muchos en este último viaje que hizo Yamatei hacia Estados Unidos. O sea, no solo este es el único discurso, hay muchos discursos más que en diferentes plataformas que ha dado en Estados Unidos. Y ha hablado muchísimo y uno puede entender más o menos por qué estamos como estamos. O sea, con ese tipo de discursos es donde se entiende este tipo de cosas. Me duele mucho y no sé ni cómo interpretarlo. Entonces, no sé, le cedo la palabra a alguien más si quiere comentar lo que hemos escuchado. Es tan ilógico, o sea, resulta tan contradictorio el hecho de ser la capital provida cuando hay tantos asesinatos diarios, ¿va? O sea, yo sé que son temas totalmente distintos, pero me resulta totalmente irónico. Capital provida. Ah, ¿cuántos asesinatos por día? No, y una incoherencia total en el discurso por parte de los que, pues, del gobierno, cuando ha demostrado acciones que podrían ser muy cuestionables en la pandemia, de cómo lo ha llevado, además de los discursos que mantienen la gente, pues, que es así de la misma ideología, pensamiento parecido a Yamatei, de pensar de sí, pro vida hasta la muerte, pero pena de muerte, va, y que matan esos hijos de la gran puta y no sé qué, va. Entonces, pero somos pro vida, pro Pero vida, somos pro vida, cabal, pero ajá, pro no es vida, pro pro vida, vida. pero que maten a los mareros, ¿no? Que se juegan los hijos Eh, de la gran puta. Entonces, son parte de las incoherencias que tienen el tipo de personas como Alejandro y Amatei, ¿verdad? Entonces, que se ha visto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, incoherencias del discurso pro vida, por lo menos del Estado de Guatemala. No sé qué más piensan por ahí. Ustedes, es a la gran. Em, madre, ¿le para, algo? sí, Mare, A mí me llama bastante la atención que él en su discurso recalque mucho haciéndose como esa, victimizándose realmente en su discurso, porque no sé si se dieron cuenta, pero recalcó que a 59 días de su gobierno se le vino el mundo encima, que vino la pandemia, que pasó esto, que pasó lo otro, como haciéndole saber a la gente que realmente es un mártir él acá en Guatemala, que él es aquel presidente que lo ha dado todo por el pueblo y ojitos como decía cansados. Julio, ajá, cabal, mi loro, ojitos cansados, como decía Julio, es para, ese discurso es como vendiéndose a él mismo, porque también cabe recalcar que todo en esta vida es una venta, y si tú te vendes a la gente como tú quieres que la gente te vea, utilicen este tipo de discursos. Alejandro Yamatei es un experto. Entonces hace hasta sus expresiones que él hace cuando dice esto es como de, mírenme, aquí estoy, idolátrenme, yo saqué adelante al pueblo, a pesar de que me tocó difícil, le eché ganas y estoy aquí. O sea, está recalcando, como les decía anteriormente, que él es aquel mártir del pueblo, cuando realmente sabemos que las cosas no son así, que se trabajó re mal esto de la pandemia, hay gente que no recibió la ayuda necesaria en medio de tanto sufrimiento, mucha gente, mucha negligencia por parte de los hospitales. No sé si me voy a meter a otro tema, pero realmente es de analizar ese momento en el que él se está haciendo ver como el mejor presidente que ha tenido Guatemala cuando realmente eso no es cierto. Yo me quedo con esto. Y con el tema Provida, pues yo realmente no conozco mucho de los casos y del tema, pero no quiero emitir una opinión ahorita, así que Pancho y José ya hablaron de eso y me parece suficiente. Sí, directamente es... Es que es complicado porque habla de... O sea, generaliza mucho, Eso, ¿verdad? cabal. Y creo que es como que el Otra falacia, objetivo. por cierto. Ahí está, vamos anotando. Vamos por Porque, la sexta, ¿no? porque Solo te voy a decir el nombre. Se llama falacia de la generalización apresurada. Para que no digan que estoy mintiendo, sí. porque por el tema del pro vida, para mí hace falta muchísimo diálogo, más aquí en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, que si tienes un sector religioso muy amplio y que realmente generalizar siempre eh, cae en la ignorancia, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, el hecho de ser pro vida está bien, defendés la vida, pero
la maternidad debe que ser algo que debe ser deseado y que no debe ser estigmatizado, porque por ejemplo, si venís y estigmatizas a alguien que está embarazada y por ejemplo hay comentarios muy machistas, pero si esa persona quiere tener un hijo adelante, ¿no? Claro, Independientemente tenga por los supuesto. recursos o no, pero es algo que ella está deseando, ¿no? El problema es cuando encasillas a tu población en eso. O sea, está Exacto. bien ser pro vida, está bien ser pro aborto. El hecho de que te obliguen, de que tengas esa carga nacional y social que vas a tener cuando sos la capital pro vida de Iberoamérica, es algo que va a estigmatizar a las personas que no son pro vida. Y ahí Exacto. estás literalmente mandando a la chingada, ¿qué? Te digo yo, 40, 50% de la población, no sé cuánto, tal vez un poco menos, pero el punto es que no tendrías por qué encasillarlos, o sea, no los puedes obligar a tener esa postura. Yo creo que el problema del discurso, tanto de ambos, tanto de todo este sector pro aborto y del pro vida, es directamente que antes de hablar de estas dos eh, extremos, hay un medio que es la educación sexual integral. Claro. Y que es algo lo cual no se está viendo así. Por ejemplo, o sea, yo estoy vivo porque mis padres tuvieron sexo y ya está. Y es algo lo cual es natural. Pero tristemente en Guatemala el sexo es como un tabú y se ve Sí, con es un morbo. tabú, definitivamente. Entonces obviamente en ese medio es donde podés cambiar muchas cosas. ¿Vale, Eddie? No solamente haciendo burla del tabú, porque lo miran también hasta como, no sé, algo que no podemos hablar de eso no, la forma en que te enseñan desde la educación sexual. Eso ya lo hablamos en un episodio hace un tiempo sobre el tabú de la educación sexual, sobre la forma en que nos enseñan a nosotros a conocer el sexo. Y yo creo que es importante que lo empecemos a trabajar desde mucho antes, ¿verdad? Entonces, que no sea la pornografía la que nos enseñe qué es el sexo, sino que sea pues una educación sexual correcta, ¿verdad? Que debe ser implementada. Lament Lamentablemente es muy difícil, yo lo miro de esa forma, que en un país que se auto llama pro vida, por como ustedes dicen, generalizando por todo, se pueda realizar una educación sexual. Realmente yo lo miro muy difícil, Pero, porque, pero yo ponle... siento que, ¿cómo? Dale, dale, termina. No, yo siento que debería ser así, debería de ser coherente el discurso, pero no lo es, no lo es. Le pedís Yo me doy mucho, cuenta. Sí, y le pedís mucho, te digo. pedís mucho. Y más de que, por ejemplo, en la praxis es peor todavía. Porque, por ejemplo, ¿cómo te enseñan educación sexual? En cualquier lado. O sea, incluso yo lo vi hasta en la universidad. O sea, te lo enseñan directamente con enfermedades venéreas, como algo, te lo enseñan directamente, sí, si tener relaciones sexuales, usa condón y usa esto, pero por ejemplo, siempre te ponen como un pero si lo haces, puedes contraer esto, que claro, hay cientos de enfermedades ahí venéreas, VIH, SIDA, etcétera, etcétera, pero claro, siempre te lo encasillan con un miedo, ¿no? Y deja de ser totalmente natural. O sea, deja de ser Y te totalmente lo natural. reducen, o sea, la información te la reducen, no sé ustedes, pero a mí información acerca de ETS, o sea, de plena educación sexual, me acuerdo que dieron una clase y ni siquiera la dieron así como los propios profesores, sino que llevaron a gente como de alguna organización o algo así para que nos dieran una como conferencia y ahí en los 5 años que estuve en ese colegio fue lo único que mencionaron acerca de... No, y olvídate, en primaria lo que hacían era separarnos, hombres aquí, mujeres Exacto, también, acá. también. Ese es el primer gran error de cuando enseñas educación sexual. ¿Por qué los separas? Que entonces, y uno de niño dice, ¿qué le estarán diciendo a las niñas? ¿Qué le están, Okay. ¿qué le están diciendo que no sé En qué, no vez sé de qué? verse algo tan natural. Para mí, o sea, Ajá, y luego entre niños nos preguntamos, ¿va? ¿Qué te dieron? Y empezaban ahí los Cabal, chismes, ¿va? Y para empezar te das cuenta que ninguno entendía nada, porque también te hablaban en chino, es otra cosa. Estoy obviamente. sí, hablando de niños, te hablaban en chino. Entonces, o sea, ese es el gran problema, que siento yo que la forma en que nos comunican está mal, la forma en que nos enseñan está mal y no nos enseñan de la forma correcta, siento yo. Entonces, es sí, un problema complejo, pero yo creo que no nos deberíamos quedar solamente en eso, si no nos vamos a alargar mucho, Sí, sino avancemos, porque es un directamente en tema el discurso. larguísimo. Sí, o ya le sea, cambié el nombre al video. ya. Es que el problema es de que habla de todo y al final Y no no se... hace nada, y no bro. hace Y no nada. hace nada, No bro. hace nada. Vamos a seguir aquí con el discurso, a ver qué más nos dice nuestro querido amigo Ibefo. Quiero compartir a este Consejo Permanente que en atención a la solicitud realizada por Guatemala en el marco de la Carta Democrática Interamericana,
Hemos dado especial atención a las recomendaciones contenidas en el informe de la misión especial de la OEA tras su visita en noviembre del 2020, dirigidas al fortalecimiento de la gobernanza a través de la prevención y la lucha contra la corrupción. En particular, hemos avanzado en la implementación del Plan de Acción para el Fomento de la Institucionalidad Democrática y la lucha contra la corrupción en Guatemala, así como la implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos del MES-ICIC y la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos PIDA. Señor presidente, uno de los pilares fundamentales de mi gobierno es la economía, competitividad y prosperidad. El año pasado, como en todos los países, hubo grandes retrocesos. Sin embargo, a pesar de los efectos del COVID y los fenómenos naturales que nos llevaron casi que a la quiebra, 2 depresiones tropicales, Amanda y Cristóbal, 2 huracanes, Eta y Ota, mi país ha demostrado ser muy resiliente, manteniendo una economía estable con un crecimiento mayor al 6% en este presente año sobre el Producto Interno Bruto y cerrando el año 2020 con una tasa negativa de a duras penas el menos 1.5% y proyectamos para el año entrante crecer arriba del 6%, lo cual no sucede 2 años seguidos desde hace muchísimos años. Aunque la economía guatemalteca ya refleja una importante recuperación, nuestra prioridad sigue siendo no solo la reactivación, sino la transformación económica del país a través del programa Guatemala no se detiene, que refleja un esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del gobierno. Puedo decir con propiedad que somos un gobierno a favor de la inversión. Esto contribuye significativamente a la generación de más empleos, como los que describí. Contamos con una estabilidad macroeconómica que se ha mantenido por más de 25 años. Además, Guatemala cuenta con una ubicación geoestratégica que permite el acceso a los principales mercados. Creemos en el talento humano joven y calificado del país y reconocemos la importancia de las alianzas entre el sector público y privado. Gracias a estos esfuerzos y ventajas competitivas, Guatemala se ha convertido en uno de los mejores destinos para la inversión internacional, atrayendo solo este año, a pesar de la pandemia, 1.200 millones de dólares en inversión extranjera directa, según las cifras del Ministerio de Economía en el presente año, y una proyección de más del doble para el año entrante. En cuanto al fomento del comercio, a través de la búsqueda de nuevos mercados y el aprovechamiento de los existentes, se logró un incremento importante en las exportaciones del país, en particular a Centroamérica, en 7.765 millones de dólares, que representan un crecimiento del 20.8%. Guatemala valora el rol del sector privado y su contribución significativa en el desarrollo integral y sostenible. En ese marco, reitero mi reconocimiento por la reciente adopción de la Carta Empresarial Interamericana durante la asamblea recién pasada, la cual permitirá coadyuvar a los esfuerzos. Vamos a pausar para dialogar, que yo creo que aquí hablo de cositas un poco interesantes, honestamente. O sea, aquí hablo totalmente de temas económicos y de cómo él está observando la economía. A mí me da mucha risa el hecho que diga, sí, que estamos invirtiendo en nuevos mercados, que la inversión está viniendo, que en 2 años la economía sigue creciendo, pero sin embargo la economía, o sea, es contradictorio el hecho de que la economía mundial va en picada y su economía está subiendo, ¿no? Cuando sos un país que depende de muchos otros. Sí. Entonces sí es Yo como creo contradictorio. Yo no entiendo mucho esto del PIB. No estudio administración de empresas y en derecho pues no sabemos sumar. Pero confirmo. Difiero. No, mentira, pero me llama mucho la atención que donde paramos el discurso anteriormente y que minutos después de que ya le dimos como otra vez para que se volviera a escuchar el discurso, él haya mencionado a la CICIG y que en repetidas ocasiones mencione que en Guatemala no hay corrupción, cuando claramente todos sabemos que eso no es cierto.
parece que este discurso tiene un mensaje subliminal y es dejarle claro a los Estados Unidos que en Guatemala, como decía Julio, las cosas se están manejando muy bien y que realmente no hay corrupción y que no necesitamos depender de otras instituciones como lo fue CICIG en su momento para poder combatir la corrupción. Creo que la finalidad de este discurso es dejar bien en claro eso y lo que me parece bien, o sea, me parece bien no depender de instituciones extranjeras, sino que acá en Guatemala, que acá de Guatemala se combata la corrupción, pero está muy contradictorio el hecho de mencionarlo tantas veces. Es como un mensaje subliminal, yo lo entiendo así. Sí, es algo repetitivo al final, o sea, por más veces que lo diga, no va a ser cierto, Ajá, lastimosamente. exactamente. Yo les pregunto, eh, ¿ustedes recuerdan que Guatemala fuera azotada por los huracanes, por los famosos huracanes que ni siquiera llegaron a tocar eh, territorio guatemalteco? Es que te digo, se está haciendo el mártir. Él quiere verse como un superhéroe. Para mí, pajero, o sea, ya no es mártir, es pajero. Pero Hay, fíjate que siempre, o sea, los huracanes siempre ha sido algo de del propio clima de aquí de Guatemala. Y es algo lo cual, o sea, realmente a nivel institucional, o sea, como presidente lo tenés que prever. O sea, sos un país sí, de lo que, tenés que tener, ajá, obviamente. o sea, es algo de cajón, de que desastres naturales, sabes de que un país propenso a terremotos, a huracanes, a deslaves, o sea, es algo que ya tenés que tener ahí. Y Y que, deja eso, él lo pone así como que sobrevivimos 2 huracanes y me recuerda lo de y soportó vientos despiadados. Y Bueno, esa, mira, de hecho, es otra falacia, solo que se las quería para que terminemos ahí con lo de las falacias. Esa se llama falacia de la correlación y causalidad. O sea, utilizar un tema que causó, digamos, muchos desastres en el Caribe, por ejemplo, que sí fue totalmente ahí sí te diría yo que están bien afectados, y lo usa él para su conveniencia, ¿va? Entonces, terrible. o sea, sí lo usa para su conveniencia, pero también cabe destacar de que nosotros, pues acá tal vez no lo vivimos tan fuerte, pero probablemente en el interior, en varios departamentos, sí sufrieron pérdidas sus cultivos Yo y les recuerdo tocó de que esos dejar su huracanes, casa. recuerdo yo que la mayor parte fue en Petén, si yo mal no estoy. Ahora bien, es algo como lo que dice Julio, que tenés que tener previsto y aparte de, no es algo que te vaya a afectar algo de lo que estás hablando totalmente, que es la economía nacional. O sea, si tenés tu plan de prevención bien hecho y tenés una entidad competente para combatir este tipo de cosas, no tiene por qué afectar tu economía. En todos los países tienen un fondo específico para desastres. Aquí desconozco si lo hay, yo creo que no, pero Es pero, que ¿sabes? ahí En está. Petén afectó, y en Petén no. Exacto. En Petén, la mayoría de tierras de quién son. Solo ahí dejo ese cuestionamiento. ¿Tierras de quién eran? Sí, Son de ¿qué te digo? narcotráfico, o sea, plantaciones inmensas. Yo iba a decir monos, pero está bien. No, o sea, las cosas como son, y Pero obviamente afecta. ah, realmente me gustaría que él dijera en su discurso que ha sido un presidente que ha gobernado bajo estado de calamidad tras estado de calamidad, la verdad. Como decía Julio y Pancho, eso es algo que él ya tendría que tener previsto y no tendría que estar decretando un estado de calamidad cada vez que pasan este tipo de cosas. Y los préstamos, y eso lo dijo al principio, no los préstamos, sino que él, si no estoy mal, solicitó o recalcó el hecho de que no se acabara como la ayuda internacional de recursos, logística, bla, bla, bla. Eh, qué cara dura, ¿va? Ahí sí que, ¿cómo puede tener el descaro de decir todo esto cuando nosotros aún no sabemos qué pasó con el primer préstamo de los 1,500 préstamos que hizo? ¿Va? Es realmente decepcionante saber que hay tanto dinero, o sea, que Guatemala está tan endeudada, porque realmente hasta el día de hoy yo no conozco las cifras de cuánto debe Guatemala de tanto préstamo. Ni la vas a saber, pero es que, obviamente, por ejemplo, vamos a ponerlo a nivel micro. ¿Cuál es el objetivo de un banco?
que te endeudes. Pregunta de privado, pregunta de Sí, privado. el dinero. Y a como ve Estados Unidos su economía, funciona exactamente igual que un banco. Presta para que los países le deban. Por lo tanto, tenés más poder de intervención. Porque ya les puedes decir a los países, no, si no haces lo que yo te estoy diciendo, porque para nosotros es prioridad que lo hagas, ya no vamos a dar dinero. Entonces, obviamente, Guatemala dice, ah, no, hagamos lo que ustedes quieran, pero que siga la ayuda. A Estados Unidos le da igual si se lo quedan ellos, si le usan bien, media vez. Guatemala cumpla con lo que necesita cumplir. Es que ese es el punto, o sea, eso sí está, sí tenés toda la razón con el hecho de que a Estados Unidos le vale madre lo que hagamos nosotros con el dinero, ¿va? Lo que es decepcionante es el hecho de lo que hacen con el dinero, o sea, de nosotros no saber qué es lo que fregados están haciendo con el dinero, ¿va? Pero eso también viene directamente de cómo lo estamos viendo como sociedad. Una sociedad que está dividida históricamente, de que la globalización hace que se divida muchísimo más. Ahora no digamos todos estos discursos que vienen entrando, ¿no? No solo discursos occidentales, sino también discursos de todas las metodologías del sur, ¿verdad? Que vienen entrando. Y hace que la sociedad se divida mucho más. O sea, incluso hasta los propios activistas están divididos entre ellos. Era algo que ya habíamos hablado en varias ocasiones. Entonces, obviamente, Guatemala no tiene a alguien que diga, pongámonos pilas, organicémonos y empecemos a hacer. Hay que empezar a transparentar todos estos procesos. O sea, muchas cosas funcionan de forma individual. Entonces, obviamente, el Estado ahí va a estar ganando. O sea, no solo todos estos agentes políticos, sino también los agentes oscuros, ¿verdad? Que están ahí manipulando todo para que realmente sigan esa línea. Por ejemplo, el narcotráfico va a seguir invirtiendo dinero en la política para seguir eh, ganando ellos, ¿verdad? Porque su objetivo es no solo vender a Estados Unidos, sino Guatemala ya se convirtió en un país muy consumista de cualquier estupefaciente, ¿verdad? Entonces, obviamente, también hay bastante dinero en ese sentido aquí en Guatemala. Entonces, es algo lo cual tienen que cumplir, sí o sí, porque al final, para ellos todo se va a mover por cuánto dinero están ganando. Claro, solamente quiero lanzar algo a favor de Yamatei. Voy a estar de acuerdo con algo que dijo Yamatei, pero por las razones equivocadas, ¿ok? Él dijo que Guatemala es un pueblo resiliente. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que sí, Guatemala vive constantemente muchas circunstancias traumáticas y ha logrado salir adelante. La cuestión es que él está orgulloso de eso. Entonces, yo no sé cuál es el mensaje que quiere darnos a entender, que está orgulloso de que nosotros sobrevivamos a las circunstancias traumáticas que vivimos cada día en Guatemala y él está orgulloso de eso. Yo no estaría orgulloso, la verdad, de eso, pero sí estoy de acuerdo que los guatemaltecos son personas muy resilientes que saben sobrevivir a ese tipo de situaciones, pero por razones equivocadas él está orgulloso, no sé por qué. ¿Sabes a qué me recordó eso? Como a este tipo de, por ejemplo, cuando miras ahí una nota de prensa que dice, ah, Guatemala en el quinto puesto del país más feliz del mundo. Más feliz. Y que tiene el himno, tiene el mejor himno a nivel mundial, ¿verdad? O sea, cosas Ajá, sí, así me sí. recordé, El ¿verdad? segundo después de la Francia. Ajá, el de Francia, no, es el de Francia, es muy lindo. ¿No lo has escuchado? O sea, no sé, es como muy deprimente, la verdad, el hecho de que te tengas que orgullecer porque sos supuestamente el país más feliz del mundo o el país más resiliente, cuando obviamente el ser humano es resiliente, o sea, busca adaptarse. El Estado simplemente es una forma de organización a nivel comunitario, ¿verdad? Porque esto es un territorio muy grande con muchas personas y obviamente necesitas algo que vaya haciendo de balanza con todas las personas que hay. Pero es eso, o sea, no sé, el discurso es como muy ambiguo y sin embargo cuando habla los temas por ejemplo, económicos, me duele el hecho que diga, sí, estamos buscando nuevas formas de inversión, de realmente buscando nuevas formas de generar dinero, de generar esta economía para que siga creciendo. Y en otros discursos en Estados Unidos no dice directamente criticando, por ejemplo, a todo el gobierno de Bukele con todo esto de la criptomoneda que está haciendo, pero sí lo deja muy encarado, así como que, ah, sí, Guatemala no se va a meter a ese tipo de cosas virtuales, que no sé qué. Entonces ya da freno a todo esto virtual, que puede ser un eje realmente prioritario para mí después de la pandemia. ¿Por qué? Porque
la pandemia nos abre mucho esta puerta a lo digital. Si no, no estaríamos aquí hablando, ¿verdad? Ahora no digamos directamente si lo quieres ver a nivel económico, hay mucha inversión que se puede hacer y que se puede investigar. Entonces, si él está diciendo, no voy a invertir en eso, pues compañero, yo creo que no tienes datos suficientes y si no estás invirtiendo en la economía y en la economía que está floreciendo, mucho menos vas a invertir en investigación, que te puede dar las herramientas para saber en qué invertir. Pues yo lo dejo ahí. O sea, yo creo que de economía no tiene ni idea en qué invertir el pobre Toncito. Sigamos. Creo que es lo último, ¿verdad? Sí, ya sería lo último. Esfuerzos de nuestros países por alcanzar las metas de desarrollo y la construcción de la resiliencia a través del fortalecimiento del sector empresarial. Oh, sí. A nivel hemisférico, el desarrollo de las actividades productivas deben tomar en cuenta el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. Alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un desafío de la región. Palma Por esta africana. razón, invito a la membresía a implementar políticas que promuevan la utilización de fuentes de energía renovables y combustibles de transición, contribuyendo de esta manera al cumplimiento del ODS número 7 sobre energía asequible y no contaminante, en aras de contribuir a la mitigación del cambio climático y la reducción del riesgo ante los desastres. Señor presidente, aun cuando Guatemala es un país que emite únicamente el 0.07% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es una de las naciones más afectadas por las variaciones climáticas. Hemos sido testigos que a raíz de la pérdida de los medios de subsistencia a causa de esas difíciles condiciones medioambientales, muchas personas han huido al exterior en busca de mejores oportunidades, causando algo que no conocíamos, la migración climática. En ese sentido, y para evitar la migración irregular, Guatemala impulsa la estrategia de muros de prosperidad, que busca la atracción de inversiones, aumentar el empleo digno y apoyar a los micro, pequeños y medianos productores. Guatemala ha priorizado dentro de ese plan las siguientes 5 iniciativas: los muros de prosperidad, el sello blanco de combate a la pobreza, el fortalecimiento de las cadenas de valor, fortalecimiento de los mecanismos de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de las respuestas inmediatas sobre movilidad humana. Destaco dentro de esas iniciativas el sello blanco de combate a la pobreza, a través del cual se impulsan a los productos de los pequeños productores guatemaltecos y, dada su trazabilidad, llevarlos al mercado internacional sin intermediarios para que sean los que ganen, no el intermediario. Señor presidente, a fin de abordar este tema, como parte de los esfuerzos regionales, destaco que durante la presidencia pro tempore de Guatemala en el marco regional para la protección y solución MIRPS, apostamos a apoyar Unidos por una región solidaria e inclusiva para las personas refugiadas. Y destacamos la importancia de la participación del sector privado. Reconocemos el acompañamiento dedicado a la Secretaría Técnica de la OEA y ACNUR, el apoyo y contribuciones de los países amigos y de la plataforma MIRPS, así como la organización este año del evento de donantes realizado en Costa Rica bajo la presidencia del Reino de España. Respecto al pilar de desarrollo social, mi gobierno ha colocado al centro de sus prioridades garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos, tomando en cuenta que la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición han sido un eje fundamental desde el primer día de mi administración, al ser de las vulnerabilidades instaladas que se han exacerbado frente a la pandemia del COVID-19. Con esa responsabilidad, lanzamos con decisión la gran cruzada por la nutrición para unificar a todos los sectores del país en el mejoramiento de la nutrición de las familias, con énfasis en las áreas más pobres y marginadas, aplicando un enfoque integral que responda a la multicausalidad del problema. Señor presidente, con relación al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considero importante trabajar en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Confío, asimismo,
en que, a través de un diálogo propositivo, abierto, considerado, cercano y constante, se afiancen los lazos entre la Comisión y el Estado de Guatemala, sobre una base de objetividad y conocimiento del marco jurídico guatemalteco, que permita realizar, en la medida de las capacidades nacionales, un trabajo conjunto y constructivo en favor de los derechos humanos. Vamos a pausar para seguir dialogando sobre esto, ¿verdad? Para no solo ver el video. Bastante interesante. Solo quería agregar algo sobre la nutrición. Él mencionaba, él decía que, sí, la nutrición, estamos combatiendo la nutrición, que no sé qué, que no sé cuándo. En el 2021, según la CESAN, se incrementó el 100% de las muertes de menores de 5 años por desnutrición aguda. ¿Qué está diciendo este tipo? O sea, se incrementó el 100% de las muertes de menores de 5 años por desnutrición. O sea, y eso no son datos con los que estoy inventando, son datos de la CESAN. O sea, datos que él tiene. O sea, no, él no puede decir que es que no sabía. No, el datos que él tiene, él sabe esos datos. Pero ya inició la cruzada, bro. Cabal. Hay que dejar trabajar a Yamatei, la verdad. Hay que dejarlo trabajar. A mí lo que me parece gracioso es el hecho de, o sea, se dieron cuenta en ese punto donde le vendió, o sea, todo el efecto migratorio, así que el cambio migratorio y que el cambio climático ha hecho que las personas migren. Todo eso fue directamente para venderle, para que se afiancen los lazos. O sea, esto no es, seamos cuates, eso es, deme dinero y yo voy a hacer esto. O sea, él fue a vender este proyecto que tiene en mente, supuestamente para frenar un la proyecto migración. que no se está ejecutando, la verdad. Que solo en su mente se ejecuta. Ajá, él ahorita en su mente lo tiene así como que, bueno, lo voy a ir a vender a ver si consigo la inversión que necesito para disque montar este proyecto. Eso fue lo que prácticamente hizo. O sea, fue ir a vender un proyecto y a ver si se lo dan, a ver si dan la inversión. Pero Y esto, no solo su proyecto, perdón Julio, disculpa, solo quería decir que se está vendiendo a él mismo, la verdad. O sea, ese hombre no tiene, si tuviera ¿Escrúpulos? alma se la ¿Escrúpulos? vendería al diablo, creo yo. Deja que se venda a él, nos está vendiendo a todos. A que él se venda, Hijo, está bueno. hijo de su Es que, madre. él vende según todo. como lo vende Yamatei, yo quiero vivir en Guatemala, maje. O sea, que se un país Sí, de puta madre, la verdad. La verdad, yo quiero vivir en Guatemala, la neta. Está wow, como lo vende. Bueno, si Está sos un mal. empresario de afuera, yo quisiera venirme a Guatemala. Quiero invertir en Guatemala, me dieron Ajá. ganas de invertir en Guatemala. O sea, casi no pagas impuestos, los puedes De evadir, hecho, o sea, puedes explotar recursos naturales a diestra y siniestra. hermano, ni siquiera necesitas evadir, estás exento, pues. Todavía Ni siquiera hay necesidad, ni vamos. siquiera hay necesidad. Hay un buen capital humano que está dispuesto a vender su mano de obra barata a cambio de no morir de hambre. Entonces, No es barata, vos, es resiliente. Ajá. muy Sí, resiliente. es resiliente. Es Y está resiliente. capital feliz, humano trabaja Y feliz. está feliz. Y tenemos el segundo himno más bonito. Ajá. O sea, ¿por qué no querés venir a vivir acá a Guatemala? Ahorita sale el logo aquí abajo, ¿va? En el logo del gobierno. Pero es que es eso, o sea, a mí me Gracias parece... al gobierno de Guatemala por patrocinar este video, la Ah, verdad. cabal. Bueno, ya nos vendimos, ahorita los vamos a cambiar aquí el logo. Con ustedes tenemos con nosotros a Alejandro Yamatei. A Va a hablar la un madre. poco de esta su nueva iniciativa para ver Se cómo... acaba de unir a nuestro Zoom para platicarnos un poquito De la de su resiliencia, proyecto. De la resiliencia. de la resiliencia. del valor de la resiliencia. Sí, O eres resiliente es, o incre- mueres. es increíble Cómo cómo, la resiliencia salvó mi gobierno. y es increíble cómo lo vende. O sea, al principio se hace la víctima, llega a la mitad y es así como que, a pesar de todo, tengo la solución para la migración y vamos a hacer esto. Denme Sí. dinero. Afiancémonos, seamos amigos, seamos amigues por toda la vida. Así se los fuera a vender.
Así Excelente. como, sí, interesante, ¿verdad, Julio? Como al principio soy víctima, soy esto, destacando que a pesar de que los huracanes, que las tormentas, que la pandemia, que fue difícil para mí liderar Guatemala cuando hay tanta corrupción, cuando se me vino encima el mundo y bla, 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 que al final, bueno, ahí está, les lanzo esto, denme dinero, give me Ah, money, money, money. y mi money. Money, money, money. Y se pone a bailar ahí a Matei en el aeropuerto. Pero, pero el objetivo era ese. Y realmente casi todos los discursos a donde va prácticamente hace lo mismo. Se hace la víctima, después propone alguna solución y afiancemos sigamos esta alianza que hemos formado y que sigamos fortaleciendo. O sea, el objetivo de él se ha cumplido. Y esa, Reforcemos nuestra amistad con los Estados Unidos. reforcemos, reforcemos nuestra amistad con un beso de tres, dice Yamatei, para ver qué otro Con país el, ahí se une. con el secretario de la OEA, Yamatei. A la madre, que no voy a poder sacar esa imagen de mi cabeza. Sí, Inviten, no antojen. No antojen. no antojen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión sobre? Oh, ya, terminamos esta chingadera. ¿Qué más tiene que decir? Estoy enojado. Eso diría yo. Enojado, Estoy enfadado. enojado. Estoy enojado. Pero estoy resiliente. Y Y estoy muy saldré feliz de vivir en Saldré de Guatemala. esta. saldré de Saldremos esta de y esta. estaré feliz. Juntos saldremos Que, pues, ese adelante. debería ser el eslogan, va, del gobierno. Saldré. Saldremos de esta. Ah, Con su pero proyecto Guatemala por delante. la cambiaron porque si te das cuenta es muy parecido a Juntos saldremos adelante. O sea, tienen el concepto de resiliente muy metido. Sí. Pero es eso. Y no te diré en dónde. Lo tenemos Corazón. Cocoro. dentro del imaginario. Colectivo. Dentro del imaginario colectivo. No, pero es eso, y realmente, y mientras tanto, Guatemala, si te das cuenta, este tipo de, por ejemplo, vamos a ver, esto lo subieron realmente en YouTube. En YouTube solo tiene 909 vistas. No me En Facebook creo yo que igual no tiene muchas vistas. O sea, a la gente aquí en Guatemala le da igual todo este tipo de cosas, ¿no? Porque ya es algo muy trillado. Es algo ya muy cansado para toda la población. Y digamos que para la población que tiene algún tipo de conciencia social, porque incluso la gente que se la lleva de conciencia social, pues al final siempre va a ver por su interés, porque las situaciones en Guatemala te va en algún punto te va a tener que llevar a priorizarte sobre ti mismo y tu supervivencia, realmente lo diría así, porque estamos sobreviviendo, entonces realmente estamos en algún punto condicionados a mucha conciencia colectiva o conciencia social y sí de que hay que cambiar las cosas, pero en algún punto tienes que elegir entre comer o directamente eh, seguir en esta lucha imaginaria, ¿no? De que es mucho más grande de la cual podemos imaginar. Completamente de acuerdo con Julio. Es una lucha muchísimo más grande de la que nosotros, todos nosotros juntos, toda sinergia podemos imaginar. La verdad es que es triste y devastador escuchar este discurso y haberlo analizado de tal magnitud que nos demos cuenta que nos están vendiendo. Como decía Pancho, se está vendiendo al mismo, que pues nos vale un poquito madre, pero nos está vendiendo a nosotros también y que no sabemos, varias personas no sabemos a cuánto incrementa la deuda nacional diariamente. Ya no se sabe si uno ya es parte de otro país, de que tanta ayuda que recibimos que definitivamente le debemos todo lo que somos a otros países y de verdad que da mucha pena vivir en un país así. Y por eso es que mucha gente migra hacia otros continentes buscando nuevas oportunidades. Y es muy triste que en el camino de buscar nuevas oportunidades o de cumplir con el famoso sueño americano tengan que perder la vida y que a nuestro gobierno le pela, realmente no le importa lo que está sucediendo en este tema. Y es muy triste, realmente conmociona mucho haber estado hoy analizando este tipo de discursos de nuestro presidente, da mucha vergüenza, es humillante, denigrante y de verdad es como uno se siente demasiado frustrado porque no,
ya no sabes ni qué hacer, qué pensar, qué decir, ya las cosas cada día se están saliendo más de control para nuestro país. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más va a llegar ese punto donde ya la olla de presión tenga demasiado vapor y todo está ahí? Porque parece que llega un punto como que de crisis social o política, como que pareciera que va a estallar. Y luego pasa algo que directamente lo relaja, ¿no? Como que están abriendo una válvula, la vuelven a cerrar. Y hacen este tipo de juego como pues para mantener este tipo de narrativa, por así decirlo, ¿verdad? Con toda la población para decir, sí, las cosas van a cambiar. No cambiaron. Entonces lo interesante va a ser en estas próximas elecciones sobre qué va a pasar. Pueden ser bastante interesantes los agentes políticos que se van a ver, los agentes políticos que van a nacer, porque creo yo que poco a poco ya van a empezar a ver más personas, más agentes, más políticos que sean más jóvenes. O sea, yo creo que ya poco a poco se van a ir dando cuenta de cambiar al mono, ¿verdad? Para que no sea tan viejo, sino que para que sea más joven. Entonces, si se dan cuenta de estas elecciones, podríamos ver más personas jóvenes en las próximas elecciones. Muy bien, yo creo que ya podemos ir finalizando. Sí. Entonces, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Yo creo que ya estamos. ¿Ya? Yo realmente, no, yo creo que solamente eso, dar lugar a este discurso a dar como una pincelada de lo que estamos viviendo todos los días, ¿va? En Guatemala. Son puras mentiras lo que nos dicen, falacias, cosas inventadas, cosas exagerados, datos inventados. Y ahí sí que nos toca, ¿va? Nos toca ser resilientes. Ahí sí que solo que nosotros lo tenemos que ver desde un punto de vista bueno y no como ellos que dicen, mientras más resilientes mejor, ¿va? Pero nosotros creo que tenemos que tomarlo del lado bueno y pensar que tenemos la capacidad como guatemaltecos, como jóvenes o como de la edad que tengamos, de salir adelante y de poner ahí sí que nuestro granito de arena para que todo vaya mejorando, ¿va? Aún en estos tiempos tan eh, complicados de la pandemia y todo, yo creo que podemos salir adelante. Y ahí está el eslogan para la venta. Juntos saldremos adelante. Juntos Saldremos saldremos adelante. adelante. Así que, Y nada más. Marilyn. Pues lo que decía Pancho es muy cierto, ¿verdad? Que, que es, y también me quedo con lo de José, que dentro de todas las cosas, falacias y todo lo que dijo en su discurso, es cierto, Guatemala sí es un pueblo resiliente que ha sabido salir adelante. Yo me recuerdo que mi abuela me contaba una historia del terremoto del 76, que vivieron una noche horrible, parecía un infierno, y que dentro de todos los escombros a la mañana siguiente la gente se empezó a levantar poco a poco y de lo poco que le había quedado lo compartía con sus vecinos, con sus amigos y empezaron a levantar y a construir Guatemala y esa es una historia muy bonita porque creo que si algo tenemos es que somos personas que siempre estamos dispuestas a ayudar a los demás y a poner, como decía Pancho, nuestro granito de arena para salir adelante y sí es cierto, eso es lo único cierto en su discurso, es que sí somos una Guatemala resiliente. Bueno, entonces creo yo que este es el cierre. Siempre recuerden, sonrían, sean resilientes y tenemos el segundo himno más bonito del Más mundo bonito del después de mundo. Francia. Entonces siempre les agradecemos. Denle un like ahí, comenten, ¿verdad? Si quieren más de este tipo de video reacciones para Suscríbanse TikTok. al canal de Yamatei. Sí, La suscríbanse madre, ahí. suscríbanse al canal de gobierno. Sí. Entonces yo creo que aquí damos por finalizado y pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.